Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy empezamos una serie de programas especiales. Se llama Encuentros en Palabras con la Librería Mediática. Es el primer capítulo dedicado al haiku y es el adelanto a un ciclo que estamos diseñando desde BTV para 2020 y que se va a incorporar a nuestras emisiones regulares en las que varios escritores primero conversan en la librería mediática en torno a un concepto y luego o antes ha habido un concierto, un teatro, un foro que tiene que ver con lo que hemos conversado, de modo que el programa pues, va a tener como distintas plataformas. Tenemos 3 invitados y hoy vamos a girar en torno a algo que ya ha sucedido y que vuelve a suceder, que es la presentación del poemario Madre Nuestra que estás en la selva, de Ramón Torres Galarza, que en un escenario, en un entorno musical, se presenta en Caracas. Entonces, en torno a ese evento, que también compartimos y comentamos en esta conversación, se hace el primer capítulo de esta serie especial. Este evento lo invita a la coordinadora de las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica y otros. Entonces, para empezar a hablar del haiku, me gustaría mostrarles, tengo un libro hecho a mano, una edición muy limitada que me regalaron una vez, hecho a mano, fotocopiado e ilustrado con acuarelas chinas, pintado con acuarelas chinas. Y esta persona que estaba como con una obsesión con lo oriental hace muchos años, buscaba y reflexionaba en torno al haiku, en torno a esos orígenes del haiku, a esa forma poética que nosotros, que para nosotros ya es cercana en el occidente, pero que tiene sus orígenes en el oriente. Y entonces esta persona decía, bueno, yo voy a rescatar la escritura a mano, voy a rescatar también esos libros que iban pasando de un lugar a otro, pero que también tenían su personalidad, y voy a rescatar también esos pinceles, estas pinturas y estos dibujos que van trascendiendo los años y que se van convirtiendo en haikus. Y entonces refiere como el origen del haiku, poesía zen, famoso haiku del poeta Basho, no sé si se pronuncia así. Un viejo estanque, salta una rana, chapoteo de agua. Y entonces dice, debe tenerse en cuenta el silencio acentuado de antes y después del haiku, es el valor esencial del mismo. Ustedes, poetas, son representación de nuestra América, de la nuestra América que lucha, de la nuestra América que ama, no odia. Ecuador, México, Venezuela. Y quisiera, antes de conversar en torno al haiku, en torno a la actividad que ustedes tienen, no solamente como poetas, como creadores, sino como editores, quisiera que cada uno eligiera algo que lo represente como poeta, con lo que se sienta en este momento identificado. Y te pido a ti, antes de cualquier conversación o cualquier saludo, que ingreses al programa con una poesía tuya leída, con tu acento ecuatoriano, con tu acento de nuestra América, en este libro precioso, Madre Nuestra, que estás en la selva, de Ramón Torres Galarza. Bienvenido. Gracias, María Elcira, gracias, Freddy, Iván, maravilloso compartir en esta tierra que vuelve a renacer, que vuelve a latir para todos nosotros los latinoamericanos y para el mundo, en un momento muy complejo de la humanidad. Y estar en Venezuela en este instante en la vida es nuevamente maravilloso. Uno vuelve siempre al viejo sitio donde ama la vida. Este poema se llama La abuela cueca. Soy dura y mineral ahora, ayer fui, hoy seré mujer, siempre estoy junto a él, Macunaíma me hizo así, hizo él que yo fuera así, pues él es el Dios de las gentes de piedra, padre de los grandes tepuyes y sus hijos los pemones. Así ordenó el cosmos, la comunidad y la casa, dispuso de todo para crear y cuidarnos, y que solo seamos de nosotros, entre nosotros, para nosotros.
Un día, en medio de la selva, conocí y necesité amar a otro. Un macuxí era, lo amé por ser tan distinto y tan igual, tan fuerte y bello. Cuando el gran Padre creador y hacedor de todos supo de nuestro prohibido amorío, Aguarcurú dijo, amoro aucahuamuno chogroro gritó, tatapicha napodaro sentenció. Toda la selva al escuchar eso tembló. Maldito eres, vivirás siempre abrazado con ella. Así vivimos por siglos en Canaima, así fuimos y hoy somos abuela y abuelo. Un día llegaron ellos, más ajenos que los propios, nos miraron con asombro al ver que éramos solo dos seres en uno y que nuestro poder solo era el de saber cuidar bien a la vida. Entonces me extrajeron de mi tierra, me quitaron de su lado, me llevaron de mi pueblo, crucé por un inmenso mar ajeno hasta llegar al lugar al que ellos lo llaman parque, donde no viven humanos. Y aquí estoy, en medio de piedras que robaron de otros mundos, que hablan entre ellas en otras lenguas extrañas. Estoy sola, enferma y triste, lejos de mi gran sabana. Mas a pesar de los pesares, tengo voluntad y memoria. Soy, seré, seremos, porque yo soy la piedra abuela, la cueca, protectora de mi pueblo, los peces y la abundancia. Me voy para volver, para nuevamente ser. Y aquí el poeta y la poesía callan para que comience a hablar la música y diga y haga mejores cosas, más sensibles, más maravillosas que este poeta y la poesía. El derecho de vivir en paz. ¡Que viva la paz! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Chile! ¡Que viva la patria grande de Bolívar! Qué hermoso hermanamiento de Ecuador, de Venezuela y del mundo. Un reclamo amoroso muy especial en Madre Nuestra, que estás en la selva. Vámonos a México. Hola. A oír tu voz como poeta, porque después vamos a hablar del trabajo de ustedes como editor. No? ¿Qué elegiste para bueno, iniciar leeré algo de mi autoría. Además de editor, también soy poeta. Ahorita me encuentro en un impasse porque en el asunto de libros publicados, porque traje algunos libros que se reeditaron de mi primer trabajo poético aquí a Venezuela, pero bueno, se agotaron. A Freddy le pude dar alguno. Pero bueno, súper contento, me siento muy contento de estar en este benditísimo lugar de la reflexión, de la palabra, compartir con mis hermanos, compartir con los hermanos venezolanos. Y yo voy a leer un poema en cuanto a lo que estamos viviendo en México, en esta tragedia humana que vivimos a diario. Es un poema que se llama No hay aves que deshuesar. Vengo de una casa a medio derruir, ya no hay aves que deshuesar, y el ladrido de mis querencias se deshilachó contra la alambrada de las morgues. No la encuentro, no encuentro siquiera su memoria en el espejo de la recámara que a diario abraza su ausencia. A veces la esperanza llega en forma de huellas que se extinguen o de tierra agria que debemos cavar, dicen, para hallar el fondo de nuestros propios huecos. Hay también llamadas frenéticas a medianoche, pruebas de vida tan ciegas como autoridades que han desertado poco a poco entre callejones de amores truncos y desencajados espíritus que ahora parecen posibles.
Ya no hay aves que deshuesar, y su lado de la cama y la puerta sucumbieron entre toneles de preguntas sin respuesta, y el pasillo largo donde jugaban nuestros hijos se desvencijó este verano bajo inconsolables plumas de palomas. Su nombre puede leerse todavía en los muros descascarados, en desmemoriadas listas de búsqueda que se apilan entre costales de limones inalterables como el pasado. No hay resignación, y de todos modos el eco dulce de su sonrisa llegará temprano este invierno, y sus hijos una vez más se levantarán por la mañana para rondar zanjas, celdas militares y nuestra casa que diariamente se tambalea, pero que no dejaremos sola. Es una voz mexicana. Él ha estado durante la Filben 2019 con un stand con su editorial Malpaís, hablando también de otros autores, poniendo en Venezuela otros autores, y celebramos nosotros muchísimo que Aurora Reyes ha estado siendo parte de tu fondo, siendo que Sí. Aurora es parte de la familia de Aura Rivas. ¿Cómo no? Y de sus hijas maravillosas que visitaron tu stand y que han sido parte de la historia de la librería mediática. Freddy, yo sé que tú quieres hablar de Viraje y de eso vamos a hablar a lo largo del programa, pero quisiera, ya que me gustaría resaltar dentro de las formas poéticas el haiku, quisiera pedirte que leyeras uno o dos haikus de este libro y que ahondáramos en una reflexión que hacía Freddy, y no sé si la entendí ayer, y quizás allí está como el meollo de la poesía. Nos hemos pasado años pensando que creábamos algo con la palabra, y resulta que la poesía estaba escrita en la naturaleza y a veces no la escuchábamos. Cuando volvemos a ella en estas formas poéticas tan sencillas, cuando volvemos a ella y la escuchamos, puede ser que salgan libros como este, Pequeña Tierra, de Freddy Iñáñez, del que yo te pido que elijas uno o dos haikus para que ese libro, que es la compilación de 20 años de trabajo, también dé inicio a esta reflexión en torno a la poesía y a la necesidad de reunirnos para hablar de estas cosas que son importantes y que a veces se nos quedan fuera por la urgencia del momento. Es importante sentarnos a conversar, a escuchar, y a escucharnos y a escuchar a la tierra, a la madre tierra. Gracias, Marcela. Hace mucho tiempo que no venía a tu programa. Me complace estar con mis hermanos, amigos, poetas. Teníamos una tertulia en el desayuno, que lástima que no se grabó, porque ahí dijimos casi todo. El haiku es un poema japonés, eso hay que decirlo. Es un poema japonés que, como tú lo has dicho, no solo se caracteriza por la brevedad, son 17 sílabas, muy característico de la cultura japonesa, del idioma japonés y de la métrica poética, no solo japonesa, sino también china. Pero la característica esencial del haiku no es tanto la cesura métrica como sí lo es la búsqueda espiritual que tiene el ser humano para llegar a ser eso que verdaderamente es parte de un mundo, Sí. parte de un universo. Y cuando digo parte es que está conformado por eso y que conforma aquello. Es decir, que la cultura oriental y en Japón puntualmente se logra esa síntesis que ha buscado el hombre en distintas culturas, que sí la tienen las culturas prehispánicas, por ejemplo, las encontramos allí, y es ese entendimiento, esa lógica donde el ser humano no es el centro del universo, ni el centro de los acontecimientos, ni la razón es propiedad exclusiva del ser humano, sino habitamos un lugar, hacemos parte de un lugar donde todo piensa, donde todo habla, donde todo compone, y donde nosotros tenemos un papel fundamental que desempeñar, que es dar cuenta de, a la manera humana, aquello que es una maravilla. Entonces el haiku es una pequeña escena del mundo que elegimos para que trascienda. Hablábamos un poco de Gastón Bachelard hace rato y decíamos Bachelard, ese científico y filósofo y pensador que fue capaz de entender que el tiempo transcurría de dos maneras. Una manera horizontal, como el río fluye, dice él, como el viento pasa, que da cuenta de la linealidad de la vida. Pero otra percepción del tiempo es la poesía, que es el tiempo como verticalidad, aquello que se puede sostener. Entonces el poeta lo único que hace es
elegir un momento que está transcurriendo horizontalmente y detenerlo para siempre por los otros y para los otros, ¿no? Entonces, en el haiku no vamos a encontrar ni retórica literaria ni estilismo literario, sino la honestidad de ser testigo y la humildad de ser testigo fue el instante, de ese instante. Sí. Entonces voy a leer uno en el que comienzo este libro, que fue escrito en Mérida, en los páramos merideños, y que dice así: camino con la luna, me detengo, ¿somos dos o uno? El haiku también es un pequeño poema que revela las fallas que podemos tener nosotros en nuestra alma, tanto del que le escribe como del que lo lee. Por lo tanto, el haiku exige un trabajo del lector permanente de darle sentido a aquello que aparentemente por su sencillez se muestra como que no lo tiene. Leo este segundo. Llueve, escampa, brinco con mis hijos por los charcos del sol. Pequeña Tierra, bueno, se publicó gracias a el trabajo de José Gregorio Vázquez en La Castalia, una gran editorial a quien agradezco por este gesto de sacar adelante estos poemitas. Bueno, precioso, precioso el libro, hermosísimo y sencillo y latente de ese instante como el haiku. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver a hablar de la necesidad del encuentro en la poesía, porque los poetas quieren leerse, escucharse y ser leídos, porque nadie escribe para que nadie lo lea, todo el mundo escribe de una forma expresiva y necesaria, y hay puntos en los cuales nosotros queremos encontrarnos con otro. De eso vamos a hablar, de qué forma se pueden hacer esas cosas, vamos a hablar en la próxima parte del programa, de esta serie especial en la que nos detenemos sin prisas en la palabra. Ya venimos con más de la Librería Mediática. Pues sí, los poetas necesitan espacios para relacionarse, los lectores necesitamos estar cerca de nuestros poetas. Hay espacios mediáticos, la librería mediática en Venezuela, la dichosa palabra en México. En Ecuador hubo una campaña de lectura durante la gestión de Correa, que me dice el compañero que lamentablemente ha perdido fuerza o ha desaparecido, pero había una hermosísima campaña de lectura. Hay espacios mediáticos y espacios físicos para aferrarnos a ese debate, a esa realidad de la cual no estamos ajenos. Y en el primer número de Pie de Página está este periódico literario que hemos mostrado tantas veces y que celebramos y que está digitalizado en nuestro proyecto TV Lecturas, la televisora de los libros. No solamente está en papel, sino que pueden leerlo en cualquier parte del mundo visitando tvlecturas.wordpress.com. Allí lo digitalizamos cada número. En el primer número, Gustavo Pereira decía esto: por su parte, Pie de Página llama a otra contienda, la aventura creadora del espíritu, allí donde parecen haber naufragado en turbiedades diversas iniciativas y esfuerzos. En estos espacios alentamos esos poderes primordiales con prestas armas de construcción masiva, el debate, las revelaciones, el amor al aliento vital de las raíces, los prodigios de la diversidad, la imaginación acicateada, el apremio de lo desconocido, la sístole de los desafíos. Todos bajo el ejercicio de la duda y la reflexión y frente a la presuntuosa ofuscación de los saberes infatuados y al envilecimiento vendepatria. Entonces no estamos hablando, Freddy, y ustedes conversaban en ese encuentro que nosotros nos perdimos, pero que fue previo al programa, en torno a lo aferrados a la realidad que están los poetas. ¿Por qué? ¿Por qué dicen ustedes esto? Porque generalmente la gente dice, no, el poeta le está inspirado, caminando mirando al cielo y él no piensa en nada terrenal. Gustavo Pereira aquí dice que más bien son elementos importantes para el debate diario. Hay un prejuicio que es muy moderno, no sé si están de acuerdo, con respecto a la poesía y a las artes en general. Pero con la poesía tiene una tradición en la filosofía platónica de la expulsión del poeta de la República, que se retoma más modernamente para plantear que la poesía precisamente es aquello que no tiene que ver con la realidad, que no tiene que ver con la verdad, que no tiene que ver con la razón, que no tiene que ver con, en todo caso, el mundo.
Y fundamentalmente, si nosotros nos ponemos a reflexionar, a decir, bueno, ¿dónde está la poesía? Sin ánimos de dar un concepto de la poesía cerrado, pero ¿dónde está la poesía y cómo funciona la poesía en nuestras vidas? Nos damos cuenta que la relación nuestra con el lenguaje es meramente poética, no racional. Nos damos cuenta que nuestra relación con los afectos tiene mucho más que ver con la producción de un decir diferente, de una tonalidad diferente o de una capacidad de producir una existencia diferente, que tiene mucho más que ver con la poesía que con el logos. Tiene mucho más que ver con la poesía que con las formas prácticas a las que nos dicen que se somete la razón. Y si nosotros queremos incluso saber por qué nos levantamos cada día y resistimos algo que pareciera ser inviable, irracional, etcétera, tiene mucho que ver con la capacidad de producir un sentido que está relacionado íntimamente con la poesía. Así que la exclusión de la poesía de nuestros procedimientos de verdad o de nuestros procedimientos de sentido o de nuestros procedimientos de sociabilidad, precisamente tienen que ver o con una incomprensión profunda de las capacidades y de la potencia de la poesía, o por otro lado, y es lo que yo creo que pasa con el liberalismo, con una condena política a aquello que puede poner en cuestionamiento un orden, una cierta verdad histórica, una cierta gobernanza que en la poesía encuentra su primer crítico y encuentra también su primera relativación o relatividad de aquello que se da como absoluto, porque la poesía en todo caso es la potencia, es lo abierto de la existencia humana, la capacidad de producir permanentemente la materia y de transformar permanentemente la materia. Yo soy de los que cree que la poesía está inscrita fundamentalmente en la realidad de tal modo que hace que la realidad sea soportable. No sé, ¿cómo lo ven? O incluso puede ser testimonial absoluto de nuestros tiempos. Nos podemos remontar en el caso mexicano a lo que sucedía, por ejemplo, durante la Revolución Mexicana. Hay decenas de corridos que eran el primer ejemplo de cómo se interpretaba la realidad que estaba sucediendo cuando los líderes, los revolucionarios llegaban a los pueblos y levantaban a los jóvenes, a los guerrilleros, para llevárselos a la bola, así se explicaba antes, ¿no? La bola, que era la bola, esta imagen de lenguaje también, que era mucha gente corriendo y revolviendo el polvo, ¿no? Es una imagen poética, ¿no? Sí. Bueno, esto lo reflejaban también, y esto era lenguaje común, y esto lo reflejan también en sus corridos por primera cuenta. O sea, cuando hablamos de poesía de la Revolución Mexicana en México, hablamos del corrido, sí, por primeras de cuenta. En segundo, ustedes, de alguna u otra forma, en toda Latinoamérica entenderemos que existió lo que se llamó la novela de la Revolución, sí, claro, que abarca desde lo que hacía Mariano Azuela en Los de Abajo, que es una novela que por primera vez pone la lupa entre la pobreza más extrema en México, y este arco se eleva hasta hacia quien da la puntilla final, que para mí son dos personas, que sería Juan Rulfo, en Pedro Páramo y en El Llano en Llamas, que lo hace magistralmente, porque además cierra el ciclo de la novela de la Revolución e inicia otro ciclo, sí, virtuosísimo, no solamente en la literatura mexicana, sino en el idioma español, ¿no? Y lo de la otra novela, que también es importante dentro de la lengua española, bueno, es La región más transparente, de Carlos Fuentes, ¿no? Ellos cierran ese ciclo de la Revolución Mexicana, pero son lecturas testimoniales de todo lo que ocurría en ese momento. En ese sentido, el poeta no estaba tratando de sublimar lo que era la revolución o llevarlo a un lenguaje dogmático, sino estaba tratando de hablar como el pueblo. No era exactamente el pueblo, estaba inventando un lenguaje, sí, del pueblo. Inventando, ¿no?, un pueblo también. Exactamente. Qué maravilla. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Qué conversaban ustedes hace rato para nosotros meternos en esa conversación, sí, de alguna manera? Bueno, fue un diálogo entre poetas y con una bebida muy, muy espirituosa y alteradora de los sentidos, que es el buen café venezolano. No teníamos más nada. Entonces, lo sorprendente es que ese diálogo entre poetas fue un diálogo que Freddy y tú lo traen al estudio, y entonces debemos preguntarnos con Freddy, ¿para qué sirve la poesía? Y puede servir para todo o para nada, depende cuánto uno la necesite, depende de cuánto uno la requiera, depende de cuánto uno la comparta, depende de cuánto uno lo utilice.
depende de cuánto uno la multiplique, la sume o la reste. Y esa posibilidad del uso de la poesía siempre tendrá que ver con los intereses que están detrás de ella, con las necesidades que constituyen al hecho poético. Y una poesía no es nada más que la relación con uno y con el otro. Y si una poesía es capaz de representar al uno, al otro o al nosotros, constituye una comunidad de sentido. Y esa comunidad de sentido son las formas de sabernos, de querernos, de entendernos, de respetarnos, de combatirnos, de eliminarnos. Y entonces tenemos que hablar de una geopoética. Y la geopoética es la capacidad de representar al ser. Y en nuestro caso, a la identidad del ser latinoamericano. Y en este caso, hablar de en cuánto sirve la poesía a la realidad venezolana. En cuánto sirve la poesía al ser venezolano, al ser latinoamericano, en este momento en que precisamente el imperio de los sentidos, el imperio económico, el imperio político, el imperio cultural, quiere negar nuestra condición de existir y quiere negar nuestra condición de pensar y quiere negar nuestra condición de estar. Y entonces debemos preguntarnos para qué sirve la poesía en Venezuela, en este día, en esta hora de América Latina. Y allí tenemos que decir necesariamente que la poesía es absolutamente humana. Pero es humana en relación y con la condición de que en ella podamos narrar a las otras formas de vida, de coexistir en el respeto fundamental de, al ser especie, reconocer que nuestra poética contribuye a la vida o niega la vida. Y entonces uno descubre que la poesía críptica, la poesía oculta, la poesía pensada y dicha en difícil, en incomprensible, en ajeno, constituye una poesía que nos oculta. Y creo que cada vez el hecho poético es un hecho que nos debe mostrarnos desnudos, tal y cual como somos, como sentimos, como pensamos. Eso es el haiku. El haiku es la poesía de la esencia. La cosmovisión de nuestros pueblos indígenas es una cosmovisión que permite una palabra que conversa con las otras lenguas, con las lenguas del río, de los volcanes, del agua, de las plantas, de los animales. Creo que nosotros, en este momento, respondiendo a la filosófica, existencial y profunda reflexión de nuestro camarada, amigo y hermano Freddy, es esa, y para eso sirve la poesía, y por eso hace parte esencial de nuestra realidad. Ahora yo, pensando en lo que dices y lo que decía Iván, es más transparente el decir del economista que el decir del poeta. El poeta tiene entonces como una especie de prejuicio, carga un prejuicio de ser el oscuro, el que no se entiende, al que no se accede, pero ustedes han escuchado hablar a un economista Es peor. de cómo explica la pobreza o cómo explica la riqueza o cómo explica las crisis o incluso... La poética del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Bueno, con sus excepciones, porque si lo explica Pascualina Curcio lo entendemos, Claro, lo entendemos perfectamente. Pero porque Pascualina rompe el discurso del economista para hacer un discurso verdaderamente de la crisis. Sí. Y entonces ahí es donde yo creo que la poesía, ¿para qué sirve la poesía? La poesía no tiene una misión teleológica en el mundo, y esa es su primera utilidad, que no sirve para servir, todo lo contrario, sirve para poner en relatividad todo aquello que tiene un fin utilitario. Pero la poesía sobre todo es la posibilidad de sostener el conflicto. O sea, la poesía es el decir de la crisis, es la capacidad de afirmar en aquella cosa donde nadie afirmaría. Porque la poesía rompe también la dialéctica cerrada de lo uno versus lo otro. La poesía es el círculo invisible que une lo uno contra el otro. Y no por sublimar la poesía, por darle a la poesía la categoría como del arte superior, sino que fundamentalmente uno escribe en un poema todo aquello que la lengua, en su orden formal, institucional, te niega. Uno escribe dentro del poema todo aquello que la lógica, como institución del pensamiento, deja por fuera y te niega. Es decir, la poesía es la tangente a aquella cosa que es la verdad
estática, que es la verdad incuestionable, que es la verdad que no permite que existan otras verdades. La poesía es precisamente el escape, lo múltiple, la fisura. Es como decir, ¿para qué sirve la grieta en una pared? Bueno, para demostrarnos que todo lo sólido se rompe. O lo decía el filósofo chino Lao Tse, uno de los creadores del Tao, con su libro Tao Te Ching, decía la utilidad de lo inútil. ¿Para qué sirve el vacío? Le pregunta un discípulo a Lao Tse. Él dice, bueno, el vacío sirve para darle forma a la vasija, para darle forma a la ventana. Aquello que es vacío hace parte de la materia. Y la materia es materia porque el vacío la configura. Solo el poema te permite que tú puedas decir esto y que lo puedas sostener, además, que lo puedas sobrevivir. El ser humano es el único animal que nace, o la única cosa o la única materia que se expresa en el mundo sin saber nada de sí. Los demás animales ya a los 3 días saben sobrevivir, saben comer, saben cazar, saben que no deben comer, saben cuáles son los peligros, se saben parte de un mundo. El ser humano no, el ser humano es arrojado al mundo o se despliega en el mundo ignorándolo todo. Y esa ignorancia originaria es la materia de la poesía, que es la que se atreve a afirmar cosas que no se saben. Pero no porque no se sepan o no porque no las sepa, no significa que no sean posibles. Y la poesía es precisamente el espacio de la posibilidad permanente, el acecho de la posibilidad permanente, allí donde se dice esto es imposible. Así que ahí en la poesía una cosa que tiene mucho que ver con el ánima de la gente común para, insisto, levantarse todos los días, trabajar, llevar una vida que, tal como nos la configura el sistema económico capitalista, no tiene sentido. Trabajar, dañar tu cuerpo, vender tu tiempo, envejecer en ese día a día para vivir confinado en una cadena económica. Eso no tiene ningún sentido. Solo la poética serviría no para soportar esa vida, sino para darle sentido a la vida y en algún momento despertar y decir, eso que yo estoy haciendo no es la vida. La vida tiene que ser posible en otras formas de existencia pensables, realizables, desde una creación permanente. Entonces la poesía es la fecundidad, es la creación permanente de verdades, pero también de verdades científicas, también de verdades políticas, también de verdades históricas, porque ahí lo decía Iván, la relación de la memoria con la poesía, solo un pueblo es un pueblo cuando tú lo puedes inventar y lo puedes narrar y lo puedes poner en la exposición de lo público, ¿no? Sí. Vamos a seguir hablando de eso en la próxima parte, de lo que yo quisiera también agregar en la próxima parte, que hablarán de la experiencia de ustedes como editores. Una cosa es escribir, otra cosa es leer y otra cosa es editar. Ya venimos con más de la librería mediática en este programa especial que inicia un ciclo dentro de la librería mediática que nos parece muy interesante y muy nutritivo. Ya regresamos. Hay experiencias de vida que son en sí una poesía completa. La vida de Francisco Huitá, ese guerrillero, ese cura que dejó de ser cura y que lo expulsaron de Venezuela por sus ideas revolucionarias, y que Luis Angulo Ruiz también hizo su biografía aquí, también tenía un lado artístico. Él era una persona muy destacada en Bélgica por sus estudios de escultura. Y Luis Angulo Ruiz, nuestro profesor, cuya vida también es una poesía y que nos debe muchos más haikus que los pocos que ha hecho y que está trabajando en ello, nos regaló unas esculturas del padre Huitá. Esta se llama el cerebro de Borges, y entonces es como una biblioteca dentro de una cabeza. Y la verdad que está muy original. Le agradecemos mucho al profesor Luis Angulo que nos haya hecho ese regalo, y también, que yo lo entiendo como una especie de madre jugando con su hijo. Él lo tenemos en un programa especial sobre este libro extraordinario que buscando
la forma expresiva del testimonio y la epístola, no solamente en correos electrónicos, sino en correos manuales, narra la historia de Venezuela en un periodo especial de nuestro país. Pero la edición en sí es algo apasionante y que un editor sea poeta le agrega un toque especial a los libros. Por eso resultan libros tan hermosos como este, Viraje, este poemario de Freddy Ñáñez, y todos los que hace Asirema, y todos los que se llegaron a hacer, por ejemplo, ese que tú dices que es un poeta del siglo de oro. Tachirense. Pablo Mora, que es uno de los referentes de ustedes, no solamente como productor intelectual, sino también en una cantidad de reflexiones sobre la vida. Antes de que hablen de todo esto de la edición, yo quisiera que tú eligieras un poema de Viraje, ese poemario del exilio de uno con uno y de uno del país y de una vuelta que presentaste hace unos 2 años cuando recién empezabas a asumir esta responsabilidad de BTV y que se fue presentado en una Filben y que tú tenías también interés en hablar de ese poemario. ¿Por dónde empezamos? Mira, Viraje solamente quiere ser o establecer un diálogo con una literatura del exilio que se ha puesto como de moda en estos últimos años y que tiene como un valor relativo en 2 sentidos. En el sentido estético, que todavía está por demostrar si verdaderamente esa fuerza expresiva logra identificar un sentimiento común y colectivo, universal y local. Y luego sí, lo que están dando cuenta precisamente es de un país real o de un país que están ficcionando. Yo escribí Viraje precisamente para contradecir algunas cosas y mostrar otras posibilidades, ¿no? Yo vengo del Táchira, me crié en el Táchira, aunque nací en Caracas. En el Táchira, en 1875 más o menos, estalló la Petrolia, primer pozo petrolero de Venezuela, lo cual cambió la configuración de la subjetividad andina agraria. Y luego vino otro acontecimiento mucho después, casi 50 años después, 1922, que fue el estallido del Barroso, el pozo petrolero del Zulia, que desplazó al país completamente, como lo dice Rodolfo Quintero en la cultura del petróleo, hacia los centros de producción minera y del dinero fácil y de todo lo que el petróleo termina siendo como desgarradura de la tierra y también como desgarradura del ser humano de sí mismo. Este poemario quiere dar cuenta de ese país que comenzó un exilio o un incilio en su propio país, un desplazamiento económico del campo a la ciudad y que de alguna manera yo les estoy diciendo a estos escritores llamados así del exilio, autollamados del exilio, hubo un país antes que ustedes no conocen, que ustedes no registran, del que ustedes no dan cuenta, que es un país que vivió en la orfandad del campo y que tuvo que irse del campo llevándose su lugar a cuestas, pero que además hizo un viaje a pie. Bueno, ese es el propósito del libro, aunque el libro por sí solo plantea sus propios desafíos, digamos, literarios. Voy a leer un solo poema que se llama Distancia. Hay un punto del camino donde todo es igual. De lo mucho que te has acercado y de lo lejos que ya estás, solo es verdad el nombre de tu país. Dilo entonces, pero dilo como un destino, o no llegarás o no te irás nunca. Lo demás lo borra la niebla. La necesidad, incluso el deseo, se van separando de ti. Una vez en la distancia, no se continúa. Es ella quien camina y te lleva como un animal de carga. Pues aquí hay un país y un paisaje rural, pero quería leerte, hablando del Táchira, un poema de este gran escritor Pablo Mora, a quien tuve el honor de editar, de publicar, con un singular poemario escrito todo en endecasílabos, pero acostados, una especie de prosa sonora musical que además es genial para los talleres de poesía, yo lo recomiendo. Ya venía él de los tiempos de Nadie nos edita. Mucho antes, él es de la cueva pictolírica de una vanguardia que hubo en el estado Táchira. Pero mira este poema, escuchen más que mirar, oír, porque él escribe con sonidos más que con imágenes. Espadas, espaldas, espejos, espinas, lascivas, locuras, ladridos del sol. Espumas, furores, fulgores, enigmas, espacios, desnudas manzanas, se comen a Dios. Brutal, qué maravilla. El gran Pablo Mora. La edición es la fidelidad
al otro, la fidelidad a los poemas del otro, la fidelidad al sonido del Claro, otro. y además de repente ayudarlo a encontrar esa voz que él cree que encontró, pero que tú como editor ves que está un poquito más allá y que tienes que ayudarlo a cambiar cosas. Los libros que ustedes producen en Malpaís Ediciones son objetos de arte, son hermosísimos en cuanto al, no solamente al contenido, sino a la presentación, al papel, al concepto. Sí. ¿Cómo ha ido conformando ese fondo editorial? Bueno, Malpaís Ediciones surge en el año 2011. El primer título es obra primera de un poeta de culto en México que se llama Max Rojas, un poeta que a últimos años, en los últimos años de vida del poeta, el poeta murió hace 4 años, empezó a formar un público con una rapidez inusitada. Él era un mismo poeta que se guardaba de todos, ¿no? A él le decían, oiga, usted es un poeta de culto, ¿no? Y él decía, no, yo más bien soy un poeta oculto, ¿no? Pero por decisión propia. Porque él decía que los corredores literarios, la balumba, el ruido que te da estar entre escritores, nunca le interesó, ¿no? Nunca le interesó realmente. Bueno, él nos dio mucha suerte dentro de Malpaís. Él nos dio la patadita de la buena suerte del inicio. Y Malpaís tiene 2 ejes, 2 columnas incorruptibles, ¿no? Por un lado, el asunto del arte visual, que se mueve a la misma velocidad que el arte, que la palabra, Sí. ¿no? Para nosotros no hay división entre lo que está reflejado dentro de un libro y cómo se va a ver el libro. Para nosotros es en sí mismo, por sí mismo debe ser un complemento, el cómo se ve y el cómo se está reflejado en un libro. Eso ha hecho que en México la editorial se pueda mover de manera notable, que estemos sobresaliendo, porque en México la competencia de editoriales independientes es fuerte. Y es fuerte en la medida de que somos muchos habitantes en México y hay ahora una fuerte competencia de escrituras. Los jóvenes están escribiendo mucho, están publicando muy jóvenes. Y hay muchas librerías también. Hay muchas librerías, librerías, sobre todo muchas librerías independientes Sí, ahora, sí. que están haciendo un trabajo excepcional. Sí, sí. O sea, lo que está surgiendo mucho en México es, y el gusto que tiene ahora el lector mexicano, es no asirse a estas viejas estructuras de las grandes sucursales de librerías que existen, incluso del Estado con el Fondo de Cultura Económica, sino darse el lujo de tener librerías que son escondites casi para Librerías el personales, lector, prácticamente. totalmente de barrio, ¿no? Sí. Librerías de barrio, guaridas para el Sí, lector. sí. Entonces, eso es un fenómeno muy interesante y es donde Malpaís se mueve. Entonces, y donde ha hecho nicho. Creemos nosotros, o quizá nos engañamos, que hemos creado un tipo de público que busca nuestros libros ya sin el solo hecho de decir a quién vas a publicar, sino yo quiero tu libro, sea de quien sea, Sí. porque tú lo hiciste. Es la sensación que da porque yo los vi ayer y yo decía, no me importa lo que tengan, se ve que aquí hay algo que a mí me va a interesar como lector y eso lo está logrando una editorial española que se llama Impedimenta, que es una nueva editorial también que tiene la misma dedicación al preciosismo que tienen ustedes y el lector se da cuenta inmediatamente. Nos quedan unos minutos y quería celebrar esta forma de Madre Nuestra que estás en la selva, esta también dedicación desde la sencillez al objeto precioso que tú tienes en tus libros y que después se convierten en filmaciones, en documentales, en presentaciones. Y quisiera que Bernardo viniera y se acercara aquí, se pusiera con su papá, porque yo quiero decirle lo mismo que le dije hace 10 años. Vente para acá y te pones aquí. Lo mismo que le dije hace 10 años, cuando él vino siéntate aquí conmigo, cuando él vino siendo un niño al programa, yo le decía, ¿te das cuenta que eres un niño amado, que eres un niño respetado? Él compartió con nosotros como si fuera un adulto, y es quizá esta tu edición más importante en la vida. Sí lo es. Sí lo es, ¿verdad? Sí, gracias, María Elcira. Realmente, Bernardo, mi hijo, uno de las principales sensibilidades adquiridas fue en este programa. Yo debo dar testimonio de eso porque Bernardo alimentó mucho más su inclinación a leer aquí
y desde allí ha desarrollado una capacidad interesantísima de compositor y creador musical. Entonces sí, Bernardo es una de mis principales creaciones. Y le vas a cantar al libro de tu papá el martes, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Qué le vas a cantar? Cántame algo a capela, anima. Dale. Dale, que con el micrófono acá agarra. Cántame algo así que se te ocurra en este momento. Bueno, ok. Puse en un aprieto, pero... Eso es lo malo de tener talento. A mí jamás me pidieron. A ver. Una gota de agua no termina de caer, solamente vibra desde ayer. Si la luna sigue ahí, cráteres de sal por fin, solamente soy polvo estelar. Así dice un coro de... ¡Ay, qué bello! Termina tu programa con la reflexión de por qué montar en tarima un libro poético para que todos le canten, para que todos le aplaudan. María Elcira, esta ha sido una vivencia de convivencia entre los dos, y Bernardo con su música y yo con mi palabra hemos buscado crear nuevos lenguajes. El Madre Nuestra que está en la selva es una primera publicación de la COICA, la Coordinadora de Remisiones Indígenas de la Cuenca Amazónica, y hemos querido honrar el aniversario de lenguas indígenas en el mundo. Este es un libro primero que recoge alguna de la poética traducida al quichua, al pemón y al aymara, porque queremos producir una polisemia intercultural de lenguas. Luego, en su diseño, están incorporados diseños precolombinos, Sí. diseños indígenas amazónicos, y está incorporado lo que son mitos en relación con la cosmovisión de pueblos indígenas. Y el cuidado tiene que ver con la forma y el contenido. Pero en Venezuela, en esta Venezuela de la Revolución Bolivariana, también ha sido posible desarrollar un diálogo entre palabra, entre música y con imagen. Nada más ni nada menos que la Villa del Cine va a ser el preestreno mundial de el poema que acabamos de leer, La Abuela Cueca, en un micrometraje que recoge la experiencia visual sonora sobre la Abuela Cueca. Es decir, lo que buscamos es disputar los sentidos, desimperio de los sentidos establecido hoy para generar un diálogo que genere nuevos sentidos en un diálogo entre palabra, música e imágenes. Para eso estamos acá y en Venezuela esto es posible. Bueno, es maravilloso. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo, y que este programa sirva como un conjuro para esa nuestra América unida que no solamente soñó, sino logró el Libertador, y para lo que nosotros estamos trabajando también desde la poesía, también desde los libros, también desde el arte, y que con esa fuerza de esa tierra que nos hace a nosotros vivir, con esa misma fuerza, ¿verdad?, vamos a lograr superar tantas cosas que son pasajeras, que son un por ahora. Hasta el próximo programa, los esperamos en la librería Mediática. Tu es le soleil